están en un momento muy complicado, nuevos despidos en fabricaciones militares. Ahora se movilizaron a la puerta de la Intendencia para conseguir apoyo en este sentido. Sí, la verdad que, como veníamos diciendo, no solamente pasa por los despidos, por la fuerza que podamos hacer los trabajadores frente a la fábrica, ¿no es cierto?, con una carpa, sino también queremos que participe también la ciudadanía, como vinimos a decirle al intendente que necesitábamos el apoyo de él, porque también nosotros estamos vinculados a la ciudad de Fraile y Beltrán, son compañeros, son familias que viven en Beltrán y son familias que el día de mañana pueden llegar a tener problemas económicos, ¿no es cierto?, con este problema de que algunos compañeros fueron despedidos de la zona. Esto realmente es lo que demuestra el gobierno nacional con estas políticas económicas del Fondo Monetario Internacional, siguiendo haciendo mierda, y perdónenme la palabra, ¿no es cierto?, de lo que es el Estado Nacional o la industria nacional, como viene sucediendo con la minería, con el SENASA, con los astilleros, ¿no es cierto? Todo esto repercute en la sociedad y es importante que la sociedad se dé cuenta que estamos atravesando por un mal momento. Dejémonos de ver la televisión de los cuadernitos y de los bolsitos, veamos lo que está sucediendo económicamente en el país y en cada región donde vivimos nosotros, que las circunstancias económicas vienen y vienen cada vez peor. ¿Cuántos fueron los despidos en este último tiempo y cuántos son en total? Bueno, hasta estos momentos son 49 compañeros en Beltrán, 59 en Río Tercero, 42 en Villa María y hoy le estaban anunciando no sé cuántos compañeros fueron en sede central, en calle Cabildo, allá en Capital, que pueden llegar a ser, calculamos nosotros, cerca de 20 compañeros. ¿Y de estos se suman a los que ya habían sido despedidos el año pasado? Y estos se suman los 100 y pico, 180 que fue el año pasado, el cierre de la fábrica de Azul, 220 compañeros, y hoy le están anunciando también a los compañeros de Azul que quedaban 19 compañeros que estaban haciendo tarea de seguridad, el cierre definitivo el 30 de agosto. ¿Cuál es el panorama de ahora en adelante, ¿no?, teniendo en cuenta esta situación? Que vamos a seguir nosotros con el plan de lucha, porque no queremos que la fábrica desaparezca, queremos que la fábrica siga produciendo. Somos conscientes que es una empresa emblemática lo que hace a la seguridad. Nosotros fabricamos todo lo que es los elementos indispensables para las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad de las provincias, como a las Fuerzas de Seguridad de las nacionales, ¿no es cierto? Prefectura, PCA, Gendarmería. Somos conscientes de que hay un capital de trabajo muy importante. A ver, te hago una comparación. Hay 60.000 efectivos en la provincia de Buenos Aires. Hay 14.500 que me lo dijo Puyaro en diciembre del año pasado en la provincia de Santa Fe y otros 14.000 efectivos en la provincia de Córdoba. ¿A vos te parece que no podemos ser abastecedores de estas tres provincias? Te hablo de las tres nomás, con respecto a los elementos necesarios para las fuerzas de seguridad como chaleco, munición y todo lo que estamos haciendo nosotros, sin contar a las Fuerzas Armadas, sin contar a las Fuerzas de Seguridad Nacionales. ¿La intención es cerrar las fábricas militares de todo el país? ¿Esa es la intención? Eso es lo que tenemos miedo nosotros, el cierre de las fábricas. Vos sabés que esto ya ha pasado en la época del Turco, que el Turco le llevó 8 años a hacer esto porque eran políticos los que manejaban el país, hoy son empresarios, son corporaciones empresariales. Estamos teniendo problemas con los chalecos, con la fabricación de chalecos, porque están trayendo chalecos importados, en el cual algunos importadores son parientes de Angelici, sabemos quién es Angelici, sabemos que Angelici depende también de Macri, o sea, es una cadena en la cual a nosotros nos perjudica. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado, ¿sienten preocupación en el plano general de lo que está pasando con los trabajadores del Estado? Mucha preocupación, hay despidos en pensiones, hay despidos en el SENASA, hay despidos en agroindustria, hay despidos en Atucha, hay despidos en fabricaciones militares, hay ajuste en el CONICET, en el PAMI y en el ANSES. Hay sospecha de despido en el ANSES con la ventanilla única que se quiere implementar a nivel nacional, juntando los tres organismos sin tener en cuenta a dónde van a ir los trabajadores, a un nuevo lugar de trabajo, supuestamente para darle mejores prestaciones a la comunidad. Una nota que le vamos a mandar ahora a Mastro Paolo, que es el del ANSES, diciéndole si ellos se van a hacer cargo de la ventanilla única junto a Desarrollo Social y junto a la Comisión Nacional de Pensiones, ahora Agencia de Discapacidad, dónde van a ir a trabajar esos trabajadores en los próximos días, porque ya están cerrándole las puertas ahí en la calle San Lorenzo y San Martín. Así que esas situaciones evidentemente se toman con decretos de necesidad y urgencia, pero sin medir las consecuencias de lo que significa tal traslado o tal reestructuración del organismo. Así que, más que la preocupación, también la firmeza de luchar contra este gobierno que ajusta,
que cerró con el Fondo Monetario Internacional, despido, cierre de los organismos, desmantelamiento del Estado y costos laborales más bajos de los actuales. Hay un mito que ha generado el propio gobierno nacional diciendo que los costos laborales son altos. El 70% de los asalariados en la Argentina no llega a la canasta básica total. ¿Dónde están los costos laborales altos? Si la gente no llega a fin de mes. ¿De qué estamos hablando cuando en el bolsillo de un trabajador hay 14.000 y tiene que haber 30.000 pesos? ¿De qué estamos hablando cuando un trabajador va a su lugar del trabajo y se encuentra ni siquiera con el telegrama en su casa, con una lista hecha, pegada en una garita y generar esto que ha generado desde el viernes pasado esta parte? Como decía el diputado del FRADE en el acto que hicimos acá el sábado pasado frente a la fábrica, son cobardes, no dan la cara. Hoy tendrían que haber dado alguna explicación de por qué no dejaron entrar a la gente cuando todavía los trabajadores ni siquiera recibieron telegrama de despido. Se consuma el despido de una determinada manera, no es que estemos a favor del despido, sino que ni siquiera respetan esos procedimientos. Entonces, la verdad que sí, con gran preocupación, y por supuesto vamos a seguir bregando por otro tipo de Estado, distinto, democrático, para las organizaciones populares, para nuestro pueblo y en función también de los mejores beneficios que tienen que tener los trabajadores, que son pleno derecho, que hasta ahora este gobierno no lo viene garantizando. Y no me quiero olvidar de decir algo, porque es un dato que nosotros tenemos, en fabricaciones militares, desde que asumió Macri a esta parte, se han perdido entre jubilados, fallecidos y despedidos más de 800 trabajadores, no se han repuesto. El pacto fiscal que se firmó en la provincia de Santa Fe, que congela áreas estratégicas del Estado en educación, en salud y en otros lugares, hoy necesitan, y lo digo porque además estuvimos en una mesa de trabajo la semana pasada con las autoridades del Ministerio de Salud, para dar otro ejemplo, se necesitan más trabajadores de lo que hay. ¿Por qué? Porque se necesitan esos reemplazos, esas vacantes, ocuparlas. Entonces, como esa consigna que los trabajadores del INTI emblemáticamente extendieron en todo el país, no sobra nadie, al contrario, faltan trabajadores. Enrique Martínez, que ha sido presidente del INTI, apoyando la lucha de los trabajadores del INTI, decía hace 3 meses atrás, cuando se consumaban más de 300 despidos, que en realidad hacían falta, sin haber consumado esos despidos, 1.500 trabajadores más en todo el INTI, con lo que significa para el Estado controlar los productos que consumimos. Entonces, se está perdiendo el control, las certificaciones, se están perdiendo materia prima que son los propios trabajadores que desarrollan políticas que evidentemente pueden estar mucho más capacitados que cualquiera que venga de afuera. Y si alguno quiere venir de afuera y del extranjero, tiene capital para intercambiar con los trabajadores tanta experiencia y tanto desarrollo, porque esta Argentina ha sido una Argentina siempre a punto de ser más desarrollada de lo que está, pero evidentemente hay algo que termina generando este tipo de política y que tienen que ver con la manipulación que utilizan ciertos sectores de la política para dominar y terminar perjudicando a nuestro pueblo en las relaciones políticas, sociales y en las condiciones de vida que tiene. Intendente, es la única dependencia nacional en Beltrán, nos decía recién, y además de esto es la única dependencia nacional que queda en el corredor industrial abierta. Claro, en realidad en Frailes Beltrán, el batallón de arsenales y fabricaciones militares históricamente fueron las únicas 2 unidades representativas, digamos, de lo que es el gobierno nacional o del Estado nacional, mejor dicho. Nosotros no tenemos oficina de ANSES, no tenemos oficina de PAMI, siempre los vecinos de Frailes Beltrán nos tuvimos que dirigir a otras localidades. Y para todos los beltranenses siempre fue un orgullo, por sobre todas las cosas, fabricaciones militares, porque dentro de fabricaciones militares, si bien en el batallón de arsenales también existe personal civil del Estado, fabricaciones militares nucleaba muchísimos más y era una unidad productiva desde sus orígenes, que albergaba muchísima gente. Es más, yo diría, y me arriesgaría a decir que gran parte del crecimiento demográfico histórico de la ciudad de Frailes Beltrán tuvo que ver con algunas empresas. Una de ellas es fabricaciones militares. Entonces, para nosotros es una preocupación enorme, más allá de que acá no estamos hablando de recursos tributarios ni nada que se le parezca, digamos, no lo miramos desde ese punto de vista.
estamos mirándolo desde el punto de vista del entramado social. En una ciudad, en todas las ciudades del país, por supuesto que el trabajo es importante, pero esta es una ciudad que carece del desarrollo que tienen otras ciudades aledañas. Entonces, este tipo de rupturas nos genera un quiebre, digamos, como comunidad. Tengamos en cuenta que son trabajadores que consumen sus salarios, sus ingresos en distintos comercios de la ciudad, viven en la ciudad, tributan en la ciudad. Entonces, me parece a mí que lo que el gobierno nacional debiera ser claro, cuál es su postura respecto de, específicamente, ¿no?, hablando de fabricaciones militares, porque vez pasada yo tuve la misión, si se quiere, desagradable de tener que ir hasta Buenos Aires por la idea loca, alocada, de la instalación de una cárcel en el predio del batallón de Arsenales. Bueno, allí me desayuné con que había supuestamente un proyecto productivo para fabricaciones militares. Y lo busqué, sinceramente lo busqué. Yo concurrí al Ministerio de Seguridad, me derivaron a otras áreas del Estado Nacional, y en las dos oportunidades en que fui, ese supuesto proyecto nunca apareció, que para mí significaba una luz de esperanza bastante poco creíble, si se quiere, ¿no? Bueno, como en ese momento le comenté, muchachos, a ver, pónganlo en claro, porque hasta ahora lo que nosotros vemos es más una tendencia hacia el cierre que a la inversión. Bueno, nunca apareció. Entonces, me parece que si bien esto es gravísimo para todos los trabajadores y los afecta en forma directa, digamos, creo que es la tendencia. Creo que estamos en una tendencia, y por lo menos no han demostrado lo contrario nunca, hacia el cierre. Y digo yo, a ver, yo no sé si se está comprendiendo el marco general de lo que está sucediendo, ¿no? Porque el municipio de Fray Luis Beltrán va a ser volteado directamente junto con otras unidades como fabricaciones militares, porque nosotros dependemos de ellos, no es al revés, no es al revés. Esto es así de claro. Entonces, con la eliminación constante de recursos, los aumentos de precios, tenemos que hacer frente a cada vez más necesidades con cada vez menos recursos. Esta es una ecuación que aritméticamente no cierra. Dejemos de lado cualquier análisis de tipo político ideológico, pongámoslos en números si es lo que queremos hacer. Es imposible cubrir cada vez desde un municipio mayor cantidad de necesidades con cada vez menos recursos. Entonces, pongamos las cosas en claro y sumemos voluntades para que el gobierno nacional entienda que hay que revertir esta situación y que seguramente todos estamos dispuestos a hacer la mayor cantidad de esfuerzos posibles, todos seguramente estamos dispuestos a colaborar de la mejor manera, pero necesitamos, por supuesto, otro tipo de conductas, otro tipo de comportamientos, que cuando se habla justamente de diálogo y de consenso, bueno, justamente lo que se requiere es tratar de consensuar y de armar proyectos entre todos para salir adelante. Eso es lo que yo veo como intendente. Y por supuesto, creo que hay una exigencia clara y contundente que tiene que ver con basta de despidos y por supuesto la reincorporación de los trabajadores despedidos. Y me parece que en este sentido el gobierno nacional tiene que escuchar. Y tendrá que escuchar a partir de la suma de voluntades, si no lo hace ante el reclamo individual de un grupo, tanto de provincia como de municipio, de legisladores, obviamente de fabricaciones militares y las demás áreas del gobierno nacional. Yo estoy a disposición para los muchachos, son vecinos en su mayoría de Fray Luis Beltrán, vuelvo a repetir, para lo que pueda y lo que me toque como intendente municipal y obviamente de los compañeros, porque yo entiendo que particularmente fabricaciones
militares y sé que ahora no sirve porque no me quiero remontar al pasado. Pero es una historia de mucho sufrimiento, de mucha lucha, tendrá que ver con los ciclos de nuestro país, ¿no? Con la historia cíclica de nuestro país. Lo que pasa es que cada vez que se empieza a vislumbrar cierto halo de recuperación de esperanza, en un nuevo ciclo nos caemos a pedazos.